expresidente del directorio de Petroperú, para que de esa forma podamos conocer el cómo se tendría que enfrentar esta situación del sentimiento patriotero de tener a Petroperú como una empresa importante dentro de la actividad de explotación como también de producción de hidrocarburos, teniendo ya una refinería de Talara casi operativa al 100%. Ya estamos en este momento con César Gutiérrez. Bien, César, retomada la comunicación contigo. César. Disculpa por la conexión, pero acá estamos. Mira, muy breve por la interrupción. Te decía que hoy día hay una vocación de tratar de retornar a los finales de los 70. Y le anda uno, que es un presidente griego, el lote 192. Y el lote 192 requiere inversión, está más o menos de $100 millones. Se han buscado un socio, que es una empresa altamesa, que tampoco no tiene grandes recursos. Y yo lo que decía es que la suma de dos pobres no hace un rico. Y el asunto es cómo van a manejar primero la rehabilitación del lote, que necesita no menos de $100 millones, y luego cómo garantizar que ese crudo que hay que sacarlo a la costa puede llegar con un oleoducto que falla permanentemente por causas propias o extrañas. Entonces es una situación complicada y que yo creo que el lote 192 al final terminó siendo un presente griego para Petroperú. Y es lamentable porque hay tanta expectativa, tanto dinero inyectado desde el momento que Pedro Castillo, como expresidente, puso dentro del capital de Petroperú más de $1.000 millones. Entonces uno se dice, ¿cuántas veces más Petroperú va a necesitar del tesoro público, de la plata de los peruanos, para que pueda subsistir? Esa es una pregunta que yo vengo siendo recurrente desde el año 2022, desde abril, cuando el señor ministro en ese momento, Graham, les da $750 millones de préstamo. Lo reitero cuando entra Curvo Urneo y le da $1.000 millones de aumento de capital y 500 millones de línea de crédito para importaciones. Y ahora se lo sigo preguntando al señor Contreras, pero no hay ninguna respuesta, pues, o sea, sencillamente dejan discurrir las cosas. Al primer trimestre de este año la información oficial lo que indica es que hay un déficit de capital de trabajo de $750 millones. Eso puede ver muy poco en la necesidad de otro desembolso del tesoro público. Y mientras no sepamos la realidad financiera, las cifras que se necesitan para estabilizar la empresa, iremos siguiendo a tumbos, mientras tanto el ministro quiere regresar a los 70. Sin dinero no se puede hacer las cosas, ¿no? Pero César, a ver, hablando de manera corporativa, eso no es un juego de niños, hablamos de una empresa estatal, de un importante activo nacional que debería representar Petroperú. Pero hablamos también de una situación financiera no tan buena. Sus bonos han sido calificados bono basura el año pasado. ¿Qué tendría que hacerse con Petroperú? Corporativamente hablando, sin pasiones, en contras o a favor, sin apasionamientos. Corporativamente hablando, en blanco y negro, ¿qué tendría que hacerse con Petroperú? Primero, sincerar las cifras. O sea, tenemos un proyecto de Talara que, según las propias cifras de la empresa, supera ya los $6.000 millones, van $6.200 millones. La pregunta es, ¿se necesita más para terminar? No hay respuesta. Y cuando sinceremos eso y nos preguntemos, cuando opere, vamos a suponer que necesite dinero y lo pone, cuando opere, ¿podemos pagar la deuda? El estimado es que hay que pagar $300 millones al año. Y el gran problema que se tiene es que las expectativas que se hicieron suponía una cosa muy, muy fundamental, que era, necesitamos 34.000 barriles diarios de crudo de la región Talara, que mezclado con los crudos pesados que son baratos hacen la economía y dan el mar. Pero hoy día los 34.000 barriles diarios que se hablaban en el año 2008, se repitió en el año 2014, ya no los hay. Hoy día hay 20.000. Eso afecta seriamente los ingresos futuros y por lo tanto la posibilidad de pagar deuda. Entonces, mientras no sinceremos eso, no podemos proyectar nada en Petroperú. Que los lotes dan más plata, sí, pues da más plata. Y el margen de la refinería te va a dar para pagar la deuda. ¿Cómo hacemos eso? Eso debe sincerarlo a la Junta de Accionistas, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía y Finanzas, sincerar eso y tomar un derrotero. Si es que se saben las cifras y sabiendo que los pozos dan margen, pero necesitan inversión, la pregunta del Tesoro Público podrá poner una inversión adicional, y si no la pone, pues lamentablemente tendrá que darse un paso al costado y ver cómo se le ayuda a la empresa a pagar deuda, hasta que la cosa se estabilice y manejarla. Mientras tanto, nada, manejamos en incertidumbre. Ningún ministro, ni el de Energía y Minas, ni el de Economía y Finanzas, que sería el llamado a sincerar la situación, lo hace.
Mientras tanto andamos a tumbo solamente con buenos deseos. Así no se maneja una empresa. Claro, y eso buenos deseos es lo que justamente muchas veces nos nubla la razón. Por ejemplo, la gente dice, en el imaginario popular dice, tan difícil es de la Petroperú el lote, que vaya al 192, que vaya al lote 8, que vaya al 95, que vaya al 64, que vaya al 65, que se vaya y que explote. Tan difícil es decirle a Petroperú, aquí está el lote y opéralo tú y explótalo tú y generamos recursos. Eso dice el imaginario popular. Pero habiendo tanto petróleo en el país, ¿por qué no se puede explotar? ¿Por qué no se puede producir? ¿Cuál es la explicación técnica a ese problema? Mira, primero sobre las cantidades, ¿no? Mira, hace más o menos unos 15 años teníamos una producción de 100.000 barriles diarios, de los cuales Talara daba cerca de 35.000 y la Selva daba la diferencia. Hoy día 40.000 barriles, de los cuales el lote 192 se opera, que yo lo veo bastante difícil, sobre todo por la continuidad de operación de los productos, le aportaría 10.000 más. El lote 8, que era un lote que daba exclusivamente para la refinería y liquidación, depredado. La empresa lo dejó, Norte se declaró en insolvencia y lo dejó rehabilitarlo, cuesta un dineral. La pregunta es quién lo va a poner. El lote 64, que lo tenía la empresa Perenco, por temas sociales y por temas económicos, lo ha abandonado. Y el único lote productivo más o menos exitoso, que da 20.000 barriles diarios, que es parte de los 40.000 totales que tenemos, es el lote 95, que está a cargo del privado. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo en el 192? Tendríamos que hacer algo que garantice la continuidad del producto. ¿Podemos hacer algo en el lote 8? Sí, tendríamos que poner plata para rehabilitarlo. ¿Podemos hacer algo en el lote 64? Primero el problema, dice, de no contactado, queda alejado de la empresa privada. Si no solucionamos, estamos fregados. Y ahora cuando vamos al norte del país, que es un tema productivo, si no hay problemas sociales, tenemos una producción declinante. Se producían 34.000, 35.000 barriles diarios y queda 20.000 con tendencia a declinar. Y contra más decline, la situación va a agravar a la refinería Talara, que originalmente se hizo pensando que iba a aportar 34.000 barriles de crudo ligero, que es de alta calidad. Lamentablemente esos 34.000 ya no hay, ahora hay 20.000, y las expectativas del margen que iban a tener en Talara ahora se han reducido. Nadie quiere decir eso y no quieren sincerarlo. En esa condición yo le preguntaría al ministro Luis Minas, al presidente de Petroperú, le presentaría al ministro de Economía y Finanzas, que representa el 40% de la acción de Petroperú, es, oiga, con esa situación de 20.000 barriles diarios en vez de 34.000, ¿qué margen esperan? ¿Ese margen va a permitir pagar 300 millones de dólares para el año 2032? ¿No va a poder? ¿Cómo hacemos? Una vez que me respondan eso, diremos, ¿podemos darle más plata para que invierta en los lotes del noroeste, en la región Piura, para que contribuya a tener mejores margen a Petroperú? Si me responden eso, podemos planificar. Mientras tanto, sencillamente son buenos deseos, una visión retrospectiva que cree que estamos a las finales del gobierno militar de los 70. Creen que estamos en esa época. Pero también depende mucho lo que podrían decir, por ejemplo, a nivel internacional, las analistas financieras. ¿Qué dicen de Petroperú, César? ¿Qué opinan las grandes empresas de análisis de riesgos en el tema de inversiones, como el caso, por ejemplo, de Petroperú? No, o sea, yo creo que, mira, es más, en estos momentos hay en camino el enésimo estudio para decir cómo vamos a participar el capital privado, porque hay leyes desde el año 2013 que permiten que el privado entre al 49% de la sociedad. Pero ¿quién va a entrar en una situación en la cual las cifras no están sinceradas? Como tenemos un estado financiero del año 2022 que no ha sido auditado, que están pidiendo una prórroga a los acreedores. Eso ocurrió en el año 2022 respecto al año 2021 y se satanizó la administración de ese momento. Pero en este momento se ha repetido lo mismo. Ya no están los criticados de antes y los nuevos que criticaban los anteriores están incurriendo en lo mismo. Entonces, los financistas dicen, oye, sincérame las cifras, pues empieza con los estados financieros que debieron presentarlos en marzo, máximo en mayo, y lo están pidiendo que se vaya a julio o agosto. Entonces, no hay situación clara. Y mientras tanto manejamos el discurso nacionalista, que debe tener los lotes, todo eso es una buena intención, pero sin cifras claras es cualquier cosa lo que está manejando la empresa. A mí me da la impresión que el directorio de Petroperú está pintado, que la empresa ha sido tomada por los trabajadores, que tienen muchos años ahí, y la manejan pues sin ninguna orientación. Miran su beneficio personal, que tienen altos ingresos vía salario,
y que se han pagado el año pasado utilidades, a pesar que los estados financieros en dólares previos han dejado 270 millones de dólares de pérdida. Entonces, lamentablemente se ha perdido el rumbo, hay un directorio que no tiene mayor fuerza y unos miembros de la Junta Accionista que se hacen los locos. Y ahí estoy refiriéndome al ministro de Energía y Minas y al ministro de Economía y Finanzas, que no quieren decir nada sobre el particular. Por otra parte, Fitch hace una semana terminó publicando un informe respecto al tema de Petroperú, o básicamente sobre la nueva refinería de Talara, en esta calificadora crediticia de Estados Unidos, Fitch Ratings, sostiene que la nueva refinería de Talara podría acabar con los problemas financieros del flujo de efectivo, problema bastante fuerte de Petroperú. Si es que este año despliega toda su infraestructura, y esto podría ser una solución, pero ese buen concepto, ¿cómo se llevaría a la realidad? Mira, Fitch Ratings dice una cosa ahí, pero con algunos temas que creo que no la tiene clara. Fitch Ratings, por más que sea una gran consultoría, ha sido bastante tolerante con Petroperú. La descalificación que le puso y lo mandó a riesgo basura, él lo hizo después de la otra calificadora, después de Rampur, lo hizo recién en septiembre. Fitch Ratings dice, si es que funciona en su totalidad. Entonces la pregunta de ahora es, ¿y cómo está funcionando? Porque la propaganda dice que está produciendo el diésel y la gasolina con bajo contenido. Eso es verdad, pero el tema central de esta refinería, esta modernización, es habilitar una unidad de procesos que te permite procesar una mezcla de crudos ligeros, que ya he explicado que cada día hay menos en Piura, y crudos pesados que cuestan barato y se traen de Ecuador. Esa unidad es la que te permite la rentabilidad que esperaban. Esa unidad no está en funcionamiento. Eso el ministro Vera, cuando era gerente de la refinería de Talara el año pasado, dijo que entraba en noviembre. Y ahora lo venido a decirnos, ahora nos han venido a decir, yo en esa oportunidad que en julio, pero me equivoqué, ¿no? Ahora nos han dicho en el segundo trimestre, el segundo semestre. El segundo semestre puede ser el 1 de agosto o puede ser el 31 de diciembre. Y lo que está diciendo Fitch Ratings, si en ese segundo semestre no se pone en operación, Petroperú va a necesitar 300 millones de dólares más. Yo creo que Fitch y dice, está bien que el fisco le haya dado, pero si eso no ocurre, de poner en operación toda su extensión, sencillamente va a necesitar más apoyo del fisco. Y eso es un tema que hay que sincerar. Pero adicionalmente yo creo que Fitch Ratings no está viendo lo que yo estoy diciendo, que todo eso parte de un supuesto que los márgenes de utilidad que se esperaban por la refinería al 100% de operación, participaban con 34.000 barriles diarios de crudo ligero de Talara, que ya no hay. Si en la ecuación pones esto, los márgenes serán menores y esos 300 millones que dice Fitch Ratings van a ser más. Y eso es un tema que se debe sincerar. Entonces, mientras no se sinceren cifras y características operativas, Petroperú seguirá en incertidumbre. Lamentablemente es un tema que no se quiere admitir y está manejando propaganda política en vez de ser serio con la empresa. Para terminar, César, por favor, yo quiero recoger una nota que publica el día de hoy en su página de Economía, el diario La República, donde sostiene que la OPEP va a decidir si se recorta la producción mundial de petróleo. ¿Eso es para decir tras cuernos palos? Es que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, el año pasado, por el tema de Ucrania-Rusia, el precio se disparó. Llegó a ser de 130 dólares por barril. Y los márgenes de refinación crecieron un montón. A nivel mundial los márgenes eran a promedio de 10 dólares por barril para las refinerías. Tuvieron hasta 28 dólares por barril. Sí. Pasado la especulación, más o menos en septiembre pasó la especulación que le embargan el petróleo a Rusia, que ya no era Europa, eso ya se superó. O sea, los europeos no le han hecho caso a los embargos americanos, a los hidrocarburos rusos, el precio se ha desplomado. Y de los 120 ahora estamos hablando de 70. Entonces, ¿qué hacen los OPEP, que son los grandes productores? ¿Cómo hago para que el precio suba? Recorta la producción para que sea un bien escaso. Pero ¿quién es que lo tiene que acompañar en eso? Lo tiene que acompañar Rusia. Por eso hay un OPEP que le llaman OPEP+, que es lo clásico de OPEP más Rusia. ¿Y qué está haciendo Rusia? Por necesidades económicas, nada, no recorta producción y siempre hay un comprador. Inclusive hay traders que funcionan en Estados Unidos que le compran a los rusos y saben dónde colocar ese crudo. Entonces, yo creo que ese recorte de producción, cuya finalidad es encarecer el precio dentro de perspectiva de que no se haya desplomado cuando se haya desplomado, inclusive no va a funcionar, porque Rusia, por necesidades económicas, hace que sigue vendiendo sin recortar la producción. Un recorte de producción de la OPEP sin Rusia
sencillamente no tiene ningún efecto. Y yo creo que el precio va a ser relativamente bajo. Eso perjudica a los productores petroleros, eso perjudica a los refinadores tras cuernos palos, como dicen. Bien, César, muchas gracias. Que tengas buen domingo. Y gracias por la paciencia, por los temas técnicos. No, gracias a ti por la paciencia con nosotros hasta que podamos retomar la comunicación. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190; BBVA, con el código 4160; o vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En BES TV tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto@besproducciones.com.pe, al celular 924-492-967 o vía Instagram y Facebook como BES Producciones. BES TV, tu canal. Este domingo no te lo puedes perder a las 12:30 del mediodía, lo mejor de la sazón de la Woman de esta primera temporada por BES Cable, Canal 3. Desde el lunes 13 de febrero renovamos nuestra imagen, pero mantenemos el compromiso de seguir siendo tu canal. Disfruta de BES TV. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de BES Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. ¿Estás bien? Bien, en esta segunda parte del programa queremos hacer un recuento de lo que está pasando en las últimas semanas en el tema político. Por ejemplo, recordemos que el último candidato que tuvo Alianza para el Progreso en las elecciones municipales regionales aquí en Lima ha sido Omar Chejade, que también ha sido congresista en el último parlamento y que también ha pretendido llegar el 2021 al Parlamento andino, cosa que finalmente no consiguió. Y se le veía a Chejade
alguien bastante cercano a las filas partidarias de César Acuña, además alguien bastante cercano en su entorno. Sin embargo, lo que sorprendió el pasado 22 de mayo, hace ya 2 semanas atrás, es ver la carta de renuncia publicada en redes sociales de Chejade a este partido de Alianza para el Progreso de manera irrevocable, según lo que dice. Y en su Twitter, Omar Chejade publicó lo siguiente: hoy 22 de mayo, porque es una data de 2 semanas, hoy 22 de mayo he presentado mi renuncia irrevocable a Alianza para el Progreso y ante el Jurado Nacional de Elecciones. Reafirmo mi independencia política y mi convicción democrática, así como la visión de Jorge Basadre que el Perú es más grande que sus problemas. A mí me llama mucho la atención lo que dijo Chejade en realidad. ¿Qué pasó dentro de APP? ¿Qué fue lo que le animó a renunciar? ¿Por qué habla de independencia política y de convicción democrática? ¿Y por qué cita a Basadre, diciendo que el Perú es más grande que sus problemas? Y Omar Chejade precisamente se encuentra con nosotros en la comunicación. Señor Chejade, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a BES TV en Política y Poder. A los amigos de BES Cable y bueno, para ciertamente esclarecer cualquier duda que pueda haber y bueno, encantado de estar con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le motivó su renuncia a este partido de César Acuña, en la que usted se veía bastante cercano, por cierto, al líder apepista? Bueno, es una renuncia que ya yo venía madurando ya hace un tiempo atrás. No estaba tan de acuerdo con la forma de manejarse el partido. Yo le agradezco igual al ingeniero César Acuña por su hospitalidad, por la invitación que tuvo conmigo. Sin embargo, esa hospitalidad, esa invitación y ese agradecimiento tampoco me hace ser un rehén, digamos, cosas que estaban sucediendo dentro de esta organización política. Básicamente se manejaba pues como un partido familiar, dinástico, monárquico, vertical, ¿no? Y que es verdad pues que esas formas poco democráticas no me gustaban. Cuando uno no está muy de acuerdo con la familia, un partido, una organización, lo más lógico es dar un paso al costado, cosa que hice. Claro. Yo entré con toda la motivación respectiva, pensé que iba a ser un partido de cambio, de transformación, pero incluso salí electo como congresista de la República el 2020, dentro de esa esperanza que tuvimos. Incluso como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso durante año y medio, hicimos reformas políticas importantes, hubo cambio, eliminamos la inmunidad parlamentaria, además de ello reformamos la ley de partidos, la mejoramos por lo menos, incluimos un 6% del Producto Bruto Interno, del PBI, al sector educación. Promovimos una serie de leyes importantes, aprobamos por lo menos en primera instancia el retorno de la bicameralidad, incluso impedimos que los sentenciados en primera instancia, otra reforma constitucional importante, los sentenciados en primera instancia puedan postular a cargo público alguno. Si no hubiéramos hecho eso, el día de hoy Vladimir Cerrón hubiera sido vicepresidente o quién sabe presidente de la República. Ya que él tenía una condena en primera instancia, el jurado lo excluyó en base a esa reforma constitucional que hicimos. En fin, pudimos trabajar. Sin embargo, con el tiempo, esas reformas, ese cambio que augurábamos en el Partido Alianza para el Progreso no se fue dando y más bien era un cúmulo de errores. Incluso cuando se inauguró el nuevo Congreso, en el que yo ya no participé desde el 2021, hubo una cierta complicidad, por lo menos de la bancada y de parte del partido con el gobierno corrupto de Pedro Castillo. Yo lo hice saber en la interna del partido. Incluso en la bancada se votaba a favor de Castillo y de la no vacancia contra él por graves delitos de corrupción que ya se veían en ese momento. Apañaron las barbaridades como premier de Aníbal Torres, cosa que también me opuse. En fin, y fue, digamos, un proceso, no fue de un día para otro, no es que estalló algo y renuncié al siguiente día, fue un proceso de desilusión que tuve con el partido. Pensé, repito, que iba a ser un partido de cambio, de transformación, y con el tiempo me fui dando cuenta que era un partido que era más de lo mismo, parte del establishment político, uno más
y esa no fue mi intención cuando postulé o cuando me inscribí hace 4 años en Alianza para el Progreso. Y el detonante ya final, la cereza sobre la torta, como lo dije hace unos días, fue la elección de una persona impresentable, sin escrúpulos, como defensor del pueblo, como fue José el Gutiérrez. señor Josué Gutiérrez, efectivamente, la cual además participó en este convenio, en esta complicidad que hubo, evidentemente, la bancada regionalista, en la que además no hubo ni siquiera, porque muchos pueden decir, bueno, es la bancada y no el partido, pero ni siquiera hubo un comunicado, una separación de decisiones por parte del partido político Alianza para el Progreso. Es decir, Alianza para el Progreso avaló este convenio, este pacto infame que hizo el Congreso de la República para elegir a un personaje nefasto como José Gutiérrez como defensor del pueblo, cosa que fue el detonante final en un proceso de maduración que yo ya lo venía pensando hace muchos meses, de renuncia a un partido que finalmente no dio la talla como muchos otros en el país. Claro, pero ¿por qué tardó tanto? Yo sé que esto nos acaba de decir que es un proceso de maduración, pero ¿por qué tardó tanto en madurar esa decisión de dar un paso al costado? Eso es muy subjetivo, porque al final de cuentas, cuando tú estás en un partido, estás en una familia, en una relación hasta sentimental, en la política es muchas veces como en el amor, ¿no? Tú piensas que tu pareja o tu familiar de repente se ha equivocado, te ha fallado, te va a recapacitar, ¿no? Pero cuando ya son 2, 3, 4 veces consecutivas, tú ya no piensas que es casualidad o no un error humano, ¿no? Sino que finalmente es toda una concepción, ¿no? Un actuar, un modus vivendi, ¿no? Y que no va a cambiar. Entonces, cuando uno se da cuenta que esto no va a cambiar, uno renuncia. Tampoco es que tenga en el partido 15 años, ¿no? Tengo apenas 4 años, y si bien en los primeros meses, el primer año, se manejó de manera auspiciosa, cuando yo fui parlamentario por lo menos, lo manejamos de manera distinta. Con el correr del tiempo, y yo ya no siendo congresista de la República, sino siendo miembro del comité político del partido, bueno, nos dimos cuenta que esto no se manejaba bien y que sobre todo en los últimos tiempos se estaba manejando de manera más vertical, de manera más dinástica, más monárquica el partido, y no de manera muy democrática, además llevando al Parlamento, dicho sea de paso, en la misma bancada de Alianza para el Progreso, gente pues con pocos antecedentes democráticos, violadores, traficantes, y finalmente esta decisión, incluso hasta personas en mostrasueldos, ¿no? Como una de las congresistas que lleva el partido, o 2, en la que el partido no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, han habido detonantes en los últimos meses que no habían en los primeros años, por lo menos cuando yo fui parlamentario de dicha agrupación. En los últimos 2 años se haya venido manejando con gente infame y con pactos por debajo de la mesa que dejan mucho que desear. Así que yo prefiero dar un paso al costado y recuperar mi independencia, cosa que coloco en mi renuncia final de hace un par de semanas atrás, agradeciéndole, por supuesto, la invitación que hizo César Acuña, pero definitivamente con un partido que ni siquiera toma distancia de las decisiones infames del Congreso. Al no tomar distancia quieren decir que es parte del acuerdo infame, ¿no? Pero, señor Chijade. Sí, dígame. Señor Chijade, sin embargo, usted tocó un tema muy importante que también quería abordarlo, el tema de las mochasueldos, que este grupo de congresistas, que van 2 de Alianza para el Progreso, hay otras tiendas políticas, una que fue expulsada de su bancada, como el caso de María Cordero Yontay, fue expectorada de Fuerza Popular, la primera y la única, en realidad, porque el resto, ni de APP, ni de Acción Popular, ni de Perú Libre, ni del Bloque Magisterial, todos están en silencio absoluto. ¿Cómo se manejó internamente dentro de APP ese sueldo? Entendiendo que cuando se conoció, por ejemplo, el caso de Magali Ruiz, APP no dijo nada. Cuando pasó el tema de Rocío Torres Salina, que además fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nada menos, esta congresista se vio en salmuera, porque incluso César Acuña salió a decir que la van a expulsar, salieron a decir que la van a sacar del partido. Y luego sale Saluana, vocero de APP, diciendo que no, se quedaron con las explicaciones de la congresista, que el tiempo dirá, que van a investigar, que por aquí, que por allá.
y la congresista sigue firme dentro de la bancada. ¿Qué pasa en la interna? Me imagino que usted estaba dentro de esas decisiones. No, yo ya estaba en esos momentos alejado del partido. Yo hice saber mi incomodidad hace mucho tiempo, pero tampoco podemos esperar mucho de Eduardo Salguana, ¿no? Un personaje que se ha mostrado siempre con una conducta sinuosa, ondulante, un personaje que incluso tiene visitas a Palacio de Gobierno en la época de Pedro Castillo, a diversos ministerios, y que incluso apoyó, blindó a Pedro Castillo siendo vocero de la bancada. Y en esa época sí, fui parte del comité político, y yo critiqué la conducta de Salguana directamente en la presencia del propio Salguana, cuando era vocero del partido, y le dije que qué se podía esperar de él, siendo el vocero, cuando vota en contra de las censuras de Castillo, del gabinete, cuando vota en contra o en abstención de las vacancias contra Pedro Castillo. ¿Qué se puede esperar del resto de la bancada, no? En fin, él argumentó, digamos, posiciones bastante absurdas, inverosímiles, poco verdaderas, diciendo que estaba aprendiendo, cuando es un personaje que incluso ha sido ya congresista en la época de Toledo, fue incluso ministro de Justicia en la época del expresidente Alejandro Toledo. Entonces, es un tipo con experiencia, ¿no? Pero sin embargo, se escudaba en su supuesta falta de experiencia cuando es todo lo contrario, ¿no? Y vemos pues que todo es una farsa, como muchos partidos políticos, que simplemente para pasar el rato o para blindar a una persona dicen de que ese personaje que ha cometido un delito grave, prácticamente en flagrancia, con las manos en la masa, se les va a pasar a un proceso administrativo, disciplinario, cuando en verdad están alcahueteando, ¿no?, las fechorías de algunos miembros de la bancada, ¿no? Yo quiero salvar algunas personas muy decentes que hay en esa bancada. Son pocas, pero hay, como la congresista Lady Camones, que ahorita es presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que siempre ha tenido una actitud transparente, que es una buena parlamentaria, y del propio congresista Quiabra, ¿no?, que siempre se ha mantenido medio al margen de las decisiones de la bancada, lo que es parte de la bancada de Alianza para el Progreso. Salvo ellos dos, y bueno, la doctora Echaíz, que ya renunció hace mucho tiempo, no hay mucho más que rescatar de dicha bancada, ¿no? A lo mejor se me olvida algún nombre, pero la gran mayoría de esa bancada no vale un centavo, ¿no? No vale un centavo. Entonces, yo ya he manifestado mi malestar por las decisiones de ese grupo parlamentario, que deslegitiman, desprestigian al partido, y el partido, lejos de tomar distancia o de emitir comunicados o documentos en contra de las decisiones del grupo parlamentario APP, no hace absolutamente nada, por lo que se sobreentiende que si no hace absolutamente nada, ni discrepa, ni se aleja de las decisiones de la bancada, es que está de acuerdo, ¿no? El estar de acuerdo, yo voy a permanecer un día más en Alianza para el Progreso, y como repito, es parte del mismo establishment político de la gran mayoría de partidos. Ya, yo quiero salir del fuero interno de APP y llevarlo al fuero internacional de nuestro país. Usted también en su momento, por un breve tiempo, ha sido vicepresidente del Perú y sabe cómo se manejan las relaciones diplomáticas, mucho más que tener una experiencia política de larga data. ¿El Perú está manejando correctamente la crisis diplomática con México y con Colombia? Hay una situación de tensión, una pelea por el tema de esta alianza del Pacífico, que si me das la presidencia pro tempore o no, que me corresponde, que no te corresponde, que es un tema netamente ideológico. No tenemos embajadores ni en Colombia ni en México, tampoco en Honduras, por cierto que pocos se han dado cuenta. Pero ¿es correcto el manejo que quiere hacer la presidenta Boluarte de mandar constitucionalistas a explicar que su cargo es constitucional y que no es usurpadora, como la califica López Obrador de México? Mira, yo creo que la Cancillería se ha portado a la altura de las circunstancias, la Cancillería de la presidenta Boluarte, ¿no? Ella, a través de su ministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Gervasi, han manejado de manera correcta, con los estándares internacionales, han retirado sus embajadores, tanto en México como en Colombia. Eso ya es bastante, es decir, no cualquier país o cualquier estado retira a sus embajadores.
como consecuencia de la falta de respeto de los jefes de Estado de esos países, que usurpadora y que evidentemente están invadiendo, avasallando la política nacional de los países hermanos, como en este caso Perú, están entrometiéndose en la política de Estado interna de Perú, tanto Colombia como México fundamentalmente, al hablar o manifestarse en contra de la presidenta Boluarte, porque ella no es ninguna usurpadora. Ella es presidente de acuerdo a una sucesión constitucional. El expresidente Castillo, al haber cometido un grave delito en flagrancia, como es la rebelión, el golpe de Estado que se consumó, se puso al margen de la ley y de la Constitución Política del Estado. El Congreso de manera legítima lo vacó y se aplicó la sucesión constitucional, porque finalmente como sucede en otros países, o en México, en otros países, la población votó por una fórmula presidencial, por una plancha presidencial, en la que consta el candidato a la presidencia y los candidatos a la vicepresidencia. Y la señora Boluarte salió por voto popular como candidato a la vicepresidencia. No es ninguna usurpadora ni ninguna golpista. Y por supuesto que este es un tema ideológico, como parte del foro de Sao Paulo y de Puebla, y que un presidente comunista y trasnochado, y que aparentemente tiene una demencia senil, como el señor Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y un ex guerrillero que tiene las manos manchadas de sangre, como el presidente Gustavo Petro, opinan de manera bárbara, de manera inconstitucional, de manera ilegal, de manera torpe y abusiva contra la legítima presidente del Perú, como es Dina Boluarte. Yo creo que los estándares que ha aplicado Cancillería son los estándares de la diplomacia. Han sido muy, muy duros, pero muy justos y muy severos en retirarse de las embajadas, tanto de Perú, Perú como tanto de la embajada del Estado en Colombia y México. De Colombia y México, por supuesto. Y creo que no hay más que decir, ¿no? O sea, han aplicado, repito, los estándares que la diplomacia señala. Ahora, en el tema de la Alianza del Pacífico, yo he sido, como tú bien sabes, hace algunos años, en mi primera gestión en el Congreso, presidente de la Comisión de la Alianza del Pacífico en Perú, durante 2 años, y también presidente pro tempore de los 4 países de la Alianza del Pacífico cuando era parlamentario. Y siempre ha habido una muy buena relación, porque lo que no se da cuenta, torpemente, AMLO, y torpemente el presidente Petro en Colombia, es que esta Alianza del Pacífico es entre estados, no es entre presidentes o personas. Por lo tanto, AMLO, el Obrador, debería transferir como país líder al Perú el liderazgo durante 1 año de la Alianza del Pacífico, porque le toca. Y lo que está haciendo AMLO, más bien él, es usurpar funciones que no le corresponden, porque no le corresponde a México ya la presidencia de la Alianza del Pacífico, le corresponde al Perú. Al no trasladar la Alianza del Pacífico al Perú, está usurpando funciones. Él es el usurpador y no de parte. Bien, Omar Chejade, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Pero una pregunta final y una respuesta brevísima, por favor. En esa situación de conflicto, de crisis, no conflicto, sí de una situación de crisis diplomática con 2 países, ¿es necesario que el Congreso apruebe este cambio de la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda gobernar el país? Si no hay vicepresidentes a quien encargarle despacho presidencial, que pueda salir del país y gobernar vía remota, por un celular o por una computadora? No, a mí no me parece eso, no me parece. Yo estoy en contra porque eso se podría hacer, pero primero hay que reformar la Constitución. Y luego de reformar la Constitución viene el reglamento o las leyes de menor jerarquía, como ha hecho el Congreso. El Congreso lamentablemente ha puesto primero la carreta por delante de los caballos, cuando debe ser al revés. Creo que es una norma inconstitucional, puede ser muy práctica, pero es inconstitucional. Para eso el Congreso de la República lo que hace es justamente
colocar en la sucesión constitucional al vicepresidente de la República. Es decir, cuando no hay presidente de la República en el Perú y se ha ido el presidente al extranjero, quien es encargado del despacho presidencial, no presidente, sino encargado del despacho presidencial, es justamente el vicepresidente de la República. No hay dos presidentes, no puede haber dos presidentes, uno en el extranjero y otro en el Perú. No, el que queda en el Perú, que es el vicepresidente, y lo he sido yo durante algún tiempo, es solo encargado del despacho presidencial. Luego que el presidente regresa al país, al Perú, del extranjero, el vicepresidente lo que hace es darle cuenta de lo que ha sucedido en sus días de ausencia y ha tomado nota de lo que ha sucedido y lo representa protocolarmente en algunas ceremonias. No es que sea presidente en el Perú el vicepresidente, ¿no? Digamos que ese es un poco el tema, ¿no? Bien. Muchas gracias por la comunicación. Ahora sí que tenga buen domingo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Ya saben, como cada domingo, luego de este programa viene Johan Ramírez con Presente y Futuro. Así que continuar con la programación de Best TV. Que tengan buen domingo.